Es importante que nosotros nunca, hermano, nos olvidemos de cómo vivíamos antes, de que justamente el Señor llegara y viniera a nuestra vida. Nosotros también fuimos así, como lo menciona aquí la palabra en este texto. Fuimos insensatos, fuimos rebeldes, fuimos esclavos, dice, de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos. En pocas palabras, aborrecibles. Éramos aborrecibles, fuimos aborrecibles. Muy buenas noches, hermanos y amigos en Cristo. Sean todos bienvenidos a este tiempo para compartir de la palabra del Señor. Antes de tomar un tiempo de la lectura, les invito, si me acompaña, por favor, a presentar este tiempo delante del Señor en oración. Padre Santo, le damos muchas gracias, oh Señor, por esta oportunidad nuevamente que tú nos has dado de compartir con nuestros hermanos y amigos en la fe este tiempo de tu palabra. Señor, seas tú hablando a cada uno de nosotros por medio de ella y que, Señor, podamos también poner en práctica esta tu palabra. Padre Santo, queremos pedirte de manera especial por nuestros hermanos, aquellos que están padeciendo dificultades, problemas de salud, que tú pongas tu mano todopoderosa y les restaures si esa es tu voluntad. Aquellos que están apartados, oh Señor, de ti, que se han distanciado de tus caminos, de tus sendas, te pedimos que, Señor, si es tu voluntad también, que tú les traigas nuevamente, que tú les pongas en tu camino, Señor. Y perdónanos, oh Señor, por nuestras debilidades, por nuestros pecados. Sabemos que somos débiles, pero tú eres un Dios fuerte, un Dios que nos da el socorro, la ayuda, la fortaleza para seguir hacia adelante. Oh Señor, pedimos por las almas, oh Señor, que aún están sin Cristo, que aún no te han conocido. Quieras tú revelarte, quizás hay algunos muy cercanos a nosotros, como familia, como amigos, que aún no te conocen. Quieras tú, Señor, presentarte a ellos como su Señor y Salvador, y que, Señor, ninguno de ellos se pierda. Padre Santo, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartirles una porción de la palabra de Dios para hacer introducción al mensaje que se encuentra en el libro de Tito. Tito capítulo 3, el verso 3 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vamos a dejar por allí, luego vamos a entrar y compartir otros pasajes bíblicos, pero va a ser nuestro pasaje de entrada, de presentación, ¿no? Tenemos aquí, hermanos, una confesión, ¿no? Que antes nosotros fuimos, y aquí nos menciona una lista de pecados, de engaños, de desobediencia, de envidia, etc., ¿no? Nos habla directamente a cada uno de nosotros que en otro tiempo nosotros fuimos así. Pensaba en estos días que tantas veces los cristianos pasamos por momentos de desánimo, por momentos de angustias, de desgano, no solo físico, sino también espiritual, de un enfriamiento espiritual. Y muchas veces se nos olvida que nosotros anduvimos en otro tiempo, como recién mencionaba este pasaje, ¿no? Se nos olvida cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor, antes de que el Señor fuera justamente, valga la redundancia, el Señor de nuestra vida. Muchas veces, como le digo, nos gana el desánimo, ¿no? Y es importante que cuando esto nos sucede, cuando ese enfriamiento o ese desgano
espiritual llega a nuestra vida, es importante que nosotros nunca, hermanos, nos olvidemos de cómo vivíamos antes, de que justamente el Señor llegara y viniera a nuestra vida. Tenemos que reconocer, hermanos, que nosotros también fuimos así, como lo menciona aquí la palabra en este texto. Fuimos insensatos, fuimos rebeldes, fuimos esclavos, dice, de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos. En pocas palabras, ahí también lo dice, aborrecibles. Éramos aborrecibles, fuimos aborrecibles. Por eso no debemos olvidarnos cuando nos gana ese desánimo espiritual, ese enfriamiento y ese desgano. Que en otro tiempo nosotros fuimos así, como dice en Tito capítulo 3, el verso 3. Entonces, debemos recordar, hermanos, y reconocer este tipo de cosas, esto que el Señor nos muestra tan claramente en su palabra. Quiero también compartir con ustedes en el libro de Lucas capítulo 5, el verso 12. Por favor, si usted va conmigo allí, Lucas capítulo 5, el verso 12 y 13, dice, sucedió, y acá vamos a ver un ejemplo, un testimonio, Lucas 5, 12, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante la lepra se fue de él. Aquí, hermanos, nosotros tenemos un ejemplo también, que nosotros fuimos como aquel leproso también, salvando la distancia de que no estamos hablando de una lepra física, ¿no? Pero nosotros fuimos como aquel leproso. Quiero hacerle una reseña breve de lo que era la lepra, ¿no? En los tiempos de Jesús, donde está narrado esta historia, este pasaje, la lepra era una enfermedad que no tenía cura, ¿no? Afectaba obviamente que no solo a la parte física, la salud de la persona, sino que también toda su vida era afectada, porque se volvía una persona que era rechazada por la sociedad, por su propia familia incluso, un marginado, uno que estaba al margen de la sociedad y que poco a poco se iba deteriorando físicamente a tal punto que quedaban irreconocibles y la expectativa era que moría, ¿no? Sin poderse curar, porque era incurable en aquel entonces. Entonces, la lepra comenzaba como una pequeña llaga, una pequeña herida, y poco a poco iba avanzando hasta que cubría todo el cuerpo. Afectaba las terminaciones nerviosas, y eso produce insensibilidad, ¿no? La persona se va destruyendo de a poco, prácticamente sin darse cuenta, ¿no? Sin sentir la piel, el órgano de la piel, ¿no? No tenían el sentido en sus dedos, en la nariz, en la cara, en los párpados, se van destruyendo de a poquito. Y quiero comentarles, hermanos, que nosotros aquí en el Uruguay, uno puede decir, bueno, pero eso no se da, ya se terminó, a grandes números sí se terminó esta enfermedad, pero hay un censo, un récord en el Uruguay desde el año 2008 hasta el año 2019, que fue el último estudio que se hizo. Desde el 2008 al 2019 en el Uruguay hubieron 85 casos de lepra, ¿no? Y la lepra obviamente se da está vinculada en la enfermedad a la pobreza extrema que viven las personas y las deficiencias sanitarias, ¿no?
la falta de higiene, el bañarse, el agua, todo ese asunto, todo ese rollo, por así decirlo. Pero a nivel mundial, la lepra sigue, no está erradicada, pero tampoco supone un mayor problema, un problema grave de salud a nivel mundial. Por eso la lepra aquí se compara perfectamente con el pecado de nuestra vida, que nos vuelve muchas veces insensibles, como a una persona que padecía esta enfermedad en aquellos tiempos, quedaba insensible, ¿no? Nosotros también, el pecado nos vuelve a nosotros insensibles y nos va destruyendo, nos va comiendo sin que nosotros nos demos cuenta. Y no solo que desfigura el rostro, ni las manos, ni la piel, sino que desfigura nuestra vida y nos vuelve personas también rechazadas, marginadas, hasta por nuestra propia familia. Y quizás comienza con algo tan minúsculo como una llaga, como una pequeña herida, algo inofensivo como una simple tentación. Y termina afectando grandemente a nuestra vida. Entonces nosotros no debemos olvidarnos nunca, hermanos, que un día venimos así como llegó este leproso ante nuestro Señor Jesús. Un día nosotros también vinimos ante nuestro Dios lleno de pecado, un pecado incurable, alguien que por nuestro pecado nadie nos pudiera ayudar. Nadie nos podría haber perdonado ni limpiado nuestros pecados. O sea, limpiado nuestro corazón de pecados. Solamente Dios. Es hermoso ver cómo este hombre llega y se postra ante nuestro Señor Jesús en tierra y le ruega diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Y el Señor Jesús le dice: quiero, sé limpio. Y al instante dice que la lepra se fue de él. Solamente nuestro Dios pudo habernos perdonado como lo ha hecho. Al instante. Si en algún momento de nuestra vida regresa a nuestra mente esta intención de volver a años pasados, a nuestra vida pasada, debemos recordar que el pecado, ¿qué fue lo que había hecho el pecado en nuestra vida? El pecado nos había llevado por sendas de esclavitud en las cuales antes vivíamos. Todo lo que hemos perdido a causa de nuestros pecados. Hemos perdido mucho por culpa o a causa de nuestros pecados. Y quizás aún tenemos la intención, la mala intención de querer volver a ese viejo camino, a esas viejas sendas en la cual antes vivíamos llenos de pecado. Nunca, hermanos, debemos olvidarnos de esto. El Señor Jesús nos tocó con su gracia, nos dio palabra de vida eterna. Y ahora somos hijos de Dios. Ahí en el verso 13 dice que Él extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero. El hombre con la lepra le dice: si quieres puede. Y el Señor dice: sí, quiero. Sé limpio entonces. Y al instante dice que la lepra se fue de él, fue limpio. Hermano, tú y yo también hemos sido como este hombre leproso, hemos llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha limpiado nuestros corazones de todo pecado. Él ha querido hacerlo así. Quiero compartir también en el libro de Marcos, estábamos en Lucas, Marcos capítulo 10, el verso 46, Marcos capítulo 10, el verso 46 en adelante,
donde nos cuenta la palabra de Dios acerca de un ciego llamado Bartimeo. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si bien nosotros fuimos como aquel leproso, también fuimos un día como este ciego que llega frente a Jesús, rogándole que por favor le diera la vista. Y Jesús le da la vista. Uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es la vista, hermano. Y uno de los momentos más duros para alguien, podría llegar a ser perder esa vista o esa visión, ¿no? Tenemos bien claro que nosotros, sin poder ver, sin tener la capacidad de ver, podemos tropezar y caernos. Y en esa caída podemos lastimarnos. Y también sin visión, sin vista, fácilmente podríamos perdernos. Y es este testimonio aquí de Bartimeo y Jesús, cuando él escucha, cuando él oye que Jesús va pasando por el camino, cómo él clama. Aunque los otros le hacían callar, él gritaba más, clamaba más, decía: yo tengo que hablar con este hombre, con este que va pasando aquí. Él sabía que el único que le podía dar la vista era Jesús. Él no tenía la vista, el sentido de la vista, pero tenía el sentido de el oído, de poder escuchar. Y él escuchó, dice, que venía Jesús. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Nosotros quizás no fuimos ciegos físicamente, y Dios quiera, Dios no permita que esto llegara a sucedernos, pero sí nosotros sufrimos una ceguera que es aún peor que la ceguera física. Fuimos ciegos espiritualmente. Fuimos ciegos espiritualmente. Porque en otro tiempo éramos impíos, y los impíos viven en la oscuridad, en la ceguera, y en la ceguera también tropiezan, y en la ceguera también se caen, y en la ceguera también se lastiman, y en la ceguera espiritual también se pierden. Esas tinieblas, esos caminos oscuros en los cuales antes vivíamos, esa ceguera espiritual, no nos permitía ver cómo estábamos destruyendo nuestra vida a causa de nuestros pecados, como leímos en un principio en Tito 3:3. Pecados tales como los vicios, como las adicciones. No nos estábamos dando cuenta quizás de el daño irreparable que estábamos haciéndole a nuestra familia, cometiendo cualquier tipo de pecado, en adulterio, en vicios, en violencia, con nuestro mal carácter, en el desorden que vivíamos, emocional, moral e incluso hasta financiero.
que vivíamos antes, porque estábamos ciegos espirituales. Hasta que un día también, al igual que Bartimeo, pudimos reconocer que necesitábamos de la ayuda del Señor. Y oramos y clamamos a Dios por su misericordia. Y cuando vino Cristo a nuestra vida, a nuestro corazón, Cristo trajo consigo la luz e iluminó todo nuestro ser, iluminó todo nuestro corazón. Porque la luz deja expuesto todo. La luz de Cristo ha dejado expuestos nuestros pecados, ha dejado expuestos nuestros malos caminos, nuestros desórdenes espirituales, desórdenes completos en nuestras vidas. Y la luz, al poner a exposición de todo eso, nos hace caminar por buenos caminos, nos hace caminar en luz. Y ahora podemos ver claramente cuál es el camino correcto que debemos seguir. Ahora tenemos luz y podemos ver por el camino correcto por el cual debemos caminar. Dice en 2 Corintios el apóstol Pablo, capítulo 4, el verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora tenemos luz, hermanos. Ahora hay luz en nuestra vida. Él ha iluminado todo. Entonces, debemos recordar, hermanos, que en otros tiempos también fuimos leprosos, que nuestro pecado nos estaba comiendo y nos estaba desintegrando sin darnos cuenta, y que éramos ciegos espirituales, que íbamos caminando a los tumbos, cayendo, tropezando, lastimándonos y lastimando a otros. Pero una vez que Cristo ha llegado a nuestra vida, todo se ha iluminado y podemos caminar por buenos senderos y caminar en la luz de Cristo. Le invito también, hermanos, a buscar en el libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, el verso 38. Juan 11, 38, dice así, hermano. Ya estoy llegando ahí. 11:38 de Juan, dice 38 en adelante. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Nosotros también un día, hermanos, estábamos muertos. Estuvimos muertos y sin esperanza. Muertos en vida, pero muertos sin esperanza. Como lo estaba Lázaro. Y el Señor ahora vemos que el Señor le restaura la vida. El Señor Jesús llega donde hay una persona ya sin esperanza. No solo que sus hermanas y la gente, los amigos, no tienen esperanza, ya el Señor Jesús ve que la esperanza no es la dueña del lugar allí. 4 días de haber muerto y había estado sepultado ya, estaban en la tumba con el dolor, con la muerte allí que se hacía presente, muy evidente. Pero llega Jesús y aquel hombre que ya había tenido estos días de muerto, que como dice Marta, la hermana de Lázaro, le dice, hiede, tiene olor ya. El Señor lo resucita.
Nosotros, hermanos, no debemos olvidarnos que nosotros también estábamos muertos, estuvimos muertos. Sí que íbamos y veníamos, sí que íbamos al trabajo, a los estudios, sí que hablábamos con la gente, todo lo que a usted se le ocurra, pero estábamos muertos espiritualmente. Y no por 4 días como Lázaro, sino que por muchos años estuvimos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, sin esperanza y destinados a la condenación eterna, hermano. Esto es lo que muchas veces la gente no quiere reconocer ni entender, que necesita de Cristo, que necesita del perdón de Dios, porque están destinados a la condenación eterna. Necesitan arrepentirse de sus pecados. Y que esa luz que mencionábamos antes entre a sus vidas, que es Cristo Jesús, esa luz, y lo ilumine todo. Pasar de la muerte espiritual a la vida, y a la vida eterna. Todos destinados a la condenación eterna. Hasta que Cristo no llegue a sus vidas, como ha llegado a tu vida, como ha llegado a mi vida, no tendremos vida. No tendremos vida eterna. Pablo dice en Efesios 2:1, y Él los dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muchos hoy que caminan, que andan por el mundo, están muertos. Muertos que caminan. Muertos que hablan, muertos que dicen, muertos que trabajan, muertos que estudian, muertos que tienen sus vidas, sus familias, pero están muertos espiritualmente. Hasta que Cristo no llegue a ellos, seguirán en muerte, en condenación. El único que da la vida y la vida eterna es nuestro Señor. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Recuerde eso, nunca se olvide. Cuando estábamos muertos, Cristo trajo vida a cada uno de nosotros. Muertos, como les dije, en nuestros delitos y en nuestros pecados, como dice la palabra de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el momento, hermanos, que llegue, como hablábamos en un principio, cuando llegue ese desánimo en nuestra vida, cuando nosotros queramos volver atrás, debemos recordar que estuvimos muertos, estuvimos sin esperanza y que nadie nos podía ayudar. Y que íbamos camino a esa condenación eterna, a ese infierno, hasta que Él nos llamó por nuestro nombre y nos dio palabras de vida eterna. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy, hermanos, nosotros podemos, y Dios quiera que así sea, podemos reconocer lo bueno, lo maravilloso que el Señor ha sido con nosotros. Lo misericordioso que el Señor ha sido con nosotros. Podemos reconocer de su amor, de su misericordia. Y en lugar de sentirte desanimado hoy y con deseo de abandonar, de colgar la toalla, de colgar los guantes, de dejar todo, de salir del camino del Señor y volverte atrás, tenemos que tener un corazón agradecido a Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, lo bueno, lleno de gracia y de misericordia y de amor que ha sido el Señor contigo, conmigo,
con nosotros, con sus hijos. Y por qué no, también podemos decirle como dice en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero vea lo que dice al final de Josué 24:15, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No podemos, hermanos, olvidarnos de lo bueno, maravilloso, misericordioso, lleno de amor y de gracia que ha sido el Señor con nosotros. No podemos olvidarnos, hermanos, que por nuestros pecados estábamos como cubiertos de lepra, que nos estaba destruyendo poco a poco. No podemos olvidarnos, hermanos, que estábamos ciegos y que Él nos ha dado la vista. Y no podemos olvidarnos, hermanos, que estábamos muertos, como si fuera lo último, ¿no? Estábamos muertos, sin esperanza. Pero Cristo nos ha dado vida y vida eterna. Así que, hermano y amigo, si tú te sientes quizás desganado, desanimado espiritualmente, nunca te olvides de que tú estuviste en otro tiempo de esta misma manera que hemos visto en algunas citas bíblicas hoy. No te olvides que tú eras un insensato antes, que tú eras un rebelde, que estabas perdido, que eras esclavo de tus deseos, de tus concupiscencias, de tus deleites, viviendo de manera maliciosa, llenos de envidia, aborrecibles, dice Tito, y aborreciéndonos unos a otros. Pero todo esto ha cambiado, hermano. Todo esto ha tenido un cambio. Y ese cambio es Cristo Jesús. Nosotros también fuimos así. Pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Vamos a culminar este tiempo en oración. Padre Santo, gracias por este tiempito que tú nos has dado para compartir de tu palabra. Tú, Señor, conoces a cada uno de nosotros y conoces nuestras vidas. Sabes, oh Señor, de nuestras luchas, de lo que padecemos a diario, Señor. Pero, Señor, tú eres un Dios fuerte, un Dios amoroso y misericordioso, y sabrás ayudarnos, oh Señor, cuando pasamos por estas situaciones, cuando pasamos por momentos de desánimo y de desgano. Pedimos a ti, Señor, que tú nos des esa fuerza para seguir hacia adelante, reconociendo que en otro tiempo también hemos vivido de manera que estábamos sin esperanza, Señor, y tú nos has perdonado, Señor. Hemos escuchado tu voz y por tu gracia, Señor, que tú nos has dado, hemos podido acercarnos a ti. Gracias porque tú nos has perdonado, Padre Santo, y has limpiado nuestros corazones de toda maldad, de todo pecado. Señor, te pedimos que continúes con nosotros, Padre Santo, porque, como hemos dicho, somos débiles, oh Señor, y en tantas veces hemos flaqueado, hemos caído, pero tu mano siempre ha estado con nosotros para socorrernos y para auxiliarnos. Oh Señor, te damos muchísimas gracias por ser nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Pedimos, oh Señor, tu guía, pedimos que tú nos acompañes, si es tu voluntad, en el resto de esta noche, en lo que resta de la semana, y que pronto, Señor, podamos reencontrarnos como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, gracias por acompañar en este tiempo. Quiero invitarles para que el próximo domingo, si usted tiene la oportunidad, nos acompañe también. Vamos a reunirnos nosotros aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe en la ciudad de Paysandú a las 10 de la mañana, y también, Dios mediante, tendremos el vivo por el canal de YouTube.
Y si usted nos escucha o nos ve desde otro lugar y tiene la oportunidad de asistir a su iglesia local, hágalo también, hermano. Que sea un tiempo para honrar al Señor, para servirle al Señor también ese día domingo. Y yo me despido, hermanos, y nos veremos, Dios mediante, pronto. Que el Señor les bendiga.